Una introducción al anglicanismo. Esta foto, probablemente alguno de ustedes sabe que lo que es. Voy a preguntarle al obispo Enrique. ¿Ubica esta foto, Enrique? Es San Paul's, Valparaíso. Claro, es la iglesia Saint Paul's de Valparaíso, que es el edificio de uso religioso no católico romano más antiguo de anglicano de toda la costa Pacífico, incluso Estados Unidos o Canadá. Es el edificio más antiguo que existe, fue construido en 1857. Entonces, simplemente quería usarlo porque es parte de nuestra raíz. Entonces, lo que nosotros vamos a ver hoy día es intentar, es esto, es una introducción al anglicanismo. No vamos a decirlo todo porque nos tomaría mucho tiempo, pero van a tener ustedes las capacidades para poder entender lo que, con esto que vamos a conversar acá, lo suficiente como para entender. Entonces, aquí voy a dar primero la clase. Hoy día vamos a hacer una introducción al anglicanismo. Nuestra próxima reunión va a ser la universalidad del anglicanismo. El anglicanismo no se define como una denominación, sino que es parte de la iglesia cristiana. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Después vamos a ver la base doctrinal del anglicanismo, el libro de oración común, nuestra liturgia, la liturgia anglicana, para hablar en la quinta sesión sobre el gobierno de la iglesia, por qué tenemos obispos, cómo nos organizamos las comunidades, y por último vamos a pegarle un pequeño paneo a el mundo anglicano global. Eso es lo que vamos a ver. Todo esto con el siguiente objetivo: responder esta gran pregunta: ¿qué es lo que es el anglicanismo? Y quiero partir con una definición de anglicanismo, primero una calificación de anglicanismo. Anglicanismo, básicamente, hoy día tienes dos maneras de entenderlo. Nosotros vamos a usar una manera de entenderlo. La primera, el anglicanismo hoy día surge, nosotros tenemos que decir, de la expansión misionera de la Iglesia de Inglaterra más allá de las fronteras políticas de Inglaterra. Esa es la definición que nosotros vamos a usar. Hay otra definición que también se utiliza hoy día, que se usa la palabra anglicano para abandonar los principios fundacionales de la iglesia, o sea, los principios reformados, y para intentar alcanzar lo así llamado por algunos una catolicidad de la iglesia, sin tomar en cuenta la reforma. Entonces, por eso nosotros vamos a usar, esta es la definición de trabajo, que esto es lo que tienen que tener en mente. Es una comunidad global que hoy día va mucho más allá del área de influencia política de Inglaterra y alcanza a países como nosotros, por ejemplo, en Chile, que no siendo nunca parte del área de influencia política directa de Inglaterra, somos anglicanos y queremos entender cómo es que el anglicanismo llega a un país como Chile. Esta definición es una definición que es creada por mí, por lo tanto, ustedes la pueden mejorar, eso no es ningún problema. ¿Qué es lo que es el anglicanismo? El anglicanismo es la fe, la práctica y estilo de ser iglesia cristiana que surge en el contexto inglés y que aglutina aspectos universales del cristianismo junto a un proceso de reforma que busca asegurar una identidad basada en las escrituras. Esta definición toma en cuenta nuestras raíces históricas y también explica por qué tenemos una naturaleza reformada. Por eso yo me siento cómodo con esta definición y si te sirve la puedes utilizar. Voy a decirle, uno de ustedes tiene el micrófono activado, entonces y se nota cuando está moviendo cosas en su mesa, entonces asegúrense que todos tienen sus micrófonos desactivados. Sigamos, entonces ya tenemos clara cuál es nuestra definición. Entonces vamos viendo, vamos a trabajar y expandir esto. Eso es lo que vamos a hacer en este curso. Esta definición la vamos a ver todas las veces, porque esto es lo que estamos trabajando, esta es nuestra definición de trabajo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hablar, para poder entender el anglicanismo, necesitamos entender el contexto en el que surge lo que hoy día ha llegado a ser la iglesia anglicana.
Y para eso tenemos que partir en su fuente original. Entonces vamos a pegarle un pequeño paneo, una pequeña revisión a la historia del cristianismo en Inglaterra, porque esas son nuestras raíces. Lo primero que quiero hablar hoy día es los orígenes del cristianismo en Inglaterra. Inglaterra tiene una peculiaridad. Nadie sabe cómo llegó la fe cristiana a Inglaterra. No es producto de una misión oficial, sino que surge probablemente a finales del siglo I o a principios del siglo II, simplemente por cosa espontánea. Personas inglesas o británicas que fueron el continente, se convirtieron en el continente, volvieron. Esa es una posible opción. Otra opción es que personas desde lo que hoy día es Francia, la Galia en esa época, o Roma, fueron a vivir a Inglaterra y llevaron su fe, y la llevaron. O soldados de las legiones romanas. Nadie sabe cómo llegó. Lo que sí se sabe es que cuando el cristianismo pasó a ser la religión oficial del Imperio Romano, el emperador romano citó a un concilio de los obispos de las iglesias de Europa Occidental. Y ahí hubo 3 obispos diocesanos ingleses. Entonces, lo que sí sabemos ya es que en el año 300 la iglesia estaba lo suficientemente organizada para que pudieran enviar 3 obispos a un sínodo. Entonces, esos son los orígenes de la iglesia anglicana. Esto es bien especial porque tiene mucho que ver con lo que sucede en Chile. Si tú haces la pregunta, ¿cómo llega el anglicanismo a Chile? No lo sabemos. No hay una misión oficial. No es que un día llegó un misionero diciendo, en ese momento partió el anglicanismo. Llegó cuando llegaron cristianos de origen inglés y buscaron en su nuevo país que les acogía expresar su fe. Y eso probablemente fue en Chile en los 1820, pero no tenemos certeza, por ejemplo, cuándo fue la primera vez que hubo un culto público o cuándo hubo una ceremonia religiosa anglicana en Chile. No lo sabemos. Sí sabemos que fue durante la República, en los inicios de la República. Entonces, lo mismo, surge espontáneamente, llega espontáneamente, sin planificación, la fe cristiana a Inglaterra y se desarrolla mientras el Imperio Romano tenía una influencia en Inglaterra. Creo que aquí tengo un mapa para que nosotros nos ubiquemos. Lo amarillo es el Imperio Romano. El cristianismo parte acá en este mapa que ustedes están viendo, si siguen mi mouse. Aquí estoy en lo que hoy día es Israel, en Judea, y el cristianismo comienza a ir avanzando progresivamente, como cuando uno tira una piedra en una laguna. Van saliendo ondas. Entonces, progresivamente el cristianismo va expandiéndose y llega hasta Roma, y desde Roma sigue avanzando, y probablemente desde las Galias, en esta expansión, llegó a lo que en esa época se llamaba Britania. Entonces, esa es la manera en que el Evangelio llegó. Y cuando el Evangelio se hizo oficial, todo lo que ustedes ven en amarillo era cristiano. Eso es lo que podemos decir. Ya, a finales del año 300 ya la inmensa mayoría de los ciudadanos del Imperio Romano eran cristianos. Britania, o lo que hoy día llamamos Inglaterra, incluido. Entonces, ese es el origen de la fe cristiana en Inglaterra. Por lo tanto, es el origen nuestro como anglicanos, porque ahí surge todo lo que le da sentido al cristianismo que surge en Inglaterra, del cual nosotros nos nutrimos. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ya hemos visto sus orígenes. Tenemos que hablar de la refundación, porque yo puse aquí el siglo IV. El siglo IV es importante porque en el siglo IV el Imperio Romano entra en declive hacia el final del siglo IV y abandona, a finales de los años 300, principios de los años 400, abandona las áreas fronterizas
Inglaterra era un área fronteriza, para concentrarse en proteger el núcleo del imperio, y esas áreas abandonadas por el imperio son tomadas o ocupadas o invadidas por tribus paganas. En el caso de Inglaterra, fue invadida por los sajones. Entonces, este es el mismo mapa anterior, yo lo amplié un poco. Lo primero en abandonar del Imperio Romano, la primera sección del Imperio Romano que no pudieron controlar fue Britania, y fue invadida desde lo que hoy día es Alemania por los sajones, y tomaron toda esta porción, excepto este pequeño pedacito de acá. Es importante porque eso es hoy día el país de Gales. Ese fue el único lugar donde hubo un pequeño grupo de cristianos romanos, de la época romana, que mantuvo su fe, pero ellos fueron incapaces de evitar la conquista del resto del territorio, y también fueron incapaces de reevangelizar a los paganos que habían tomado Inglaterra, que habían invadido Inglaterra. Entonces, eso sucede en el siglo más o menos a finales de los años 300, principios de los 400, y en el siglo VI se produce la reconversión de Inglaterra. ¿Cómo sucede este proceso? Tiene un doble origen. Primero, está un origen que surge desde esta pequeña núcleo cristiano que hay acá. Ese núcleo cristiano evangeliza Irlanda. Ustedes conocen la historia de San Patricio, el patrono de Irlanda. Él era un ciudadano de Gales que fue esclavizado en Irlanda, se escapó, volvió a su país, se convirtió y volvió a Irlanda para evangelizar a Irlanda. Y a través de su ministerio se convierte el país, la isla que es Irlanda. Y desde Irlanda surge un proceso evangelizador para alcanzar la isla de al lado. Y ellos parten evangelizando hacia el norte, hacia lo que hoy día es Escocia. La evangelización que sucede desde Irlanda hacia eso tiene la característica, es una iglesia de características celtas, construida alrededor de monasterios, en que la figura del abad era el obispo del monasterio, pero era un obispo muchas veces itinerante. Él viajaba por zonas evangelizando, no era una zona urbana. En Irlanda no existían ciudades, ni siquiera sé si existían pueblos. Era todo un gran territorio rural. Entonces los monasterios fueron ideales para evangelizar estas zonas rurales, y estos monasterios fueron muy ágiles en la evangelización. Evangelizan lo que hoy día es Escocia, y desde Escocia ellos comienzan a evangelizar lo que hoy día es el norte de Inglaterra. Eso sucede en los años 500, principios de los años 600. Entre paréntesis, no puse una flecha acá. Este mismo grupo que evangeliza Inglaterra envía misioneros a lo que hoy día es el norte de Alemania, y evangelizan la parte europea que nunca formó parte del Imperio Romano. El mismo estilo de evangelización que hubo en el norte de Inglaterra fue el estilo que hubo acá, en más o menos la misma época también. Pero no es la única manera en que Inglaterra es reevangelizada. Desde Roma, y esto fue oficial, la diferencia es que acá es una cosa que parte en forma más natural, sin organización, sino que simplemente con el ímpetu evangélico de dar a conocer las buenas noticias. Esto parte de una decisión oficial. El Papa desde Roma envía a un misionero que pasa a ser el obispo de Canterbury, por eso Canterbury es la sede episcopal más antigua de Inglaterra, a evangelizar Inglaterra. Estos dos grupos se unen finalmente a finales del siglo VII y forman lo que es la Iglesia inglesa, organizado bajo la autoridad de Roma. El grupo de cristianismo celta es absorbido por los misioneros
romanos. Entonces, esa es la refundación y es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Esto se sigue organizando. El punto que tenemos que tomar, ya hemos visto sus orígenes, hemos visto su refundación. El otro punto que tenemos que tomar en cuenta es la conquista normanda de Inglaterra. La última vez que Inglaterra fue invadida fue en el año 1066 por Guillermo el Conquistador. Y él organizó Inglaterra a la manera normanda, súper regulado, todo estructurado en base a diócesis. Organizó la iglesia. Y estas son las diócesis de hoy día, pero no había centímetro cuadrado del territorio inglés y también después del territorio galés, porque Guillermo el Conquistador y sus descendientes conquistaron también Gales. Todo este territorio quedó organizado en diócesis. Estas son las diócesis actuales. En esa época había menos diócesis, pero yo quiero que tengan la imagen de un país que adquiere un sistema de gobierno episcopal en base a diócesis divididas en parroquias. Y todo el territorio nacional, eso es súper importante tomarlo en cuenta, todo el territorio nacional está cubierto por la iglesia. Entonces, en esta época, lo que nosotros podemos decir es que Inglaterra se consideraba a sí mismo un país cristiano y todo ciudadano nacido en el país, por definición, era un cristiano y estaba bajo el cuidado de esta iglesia a través de su parroquia y la diócesis a la cual esa parroquia pertenecía. Eso es lo que persevera o perdura hasta el tiempo de la Reforma. Entonces, sigamos avanzando. Lleguemos ahora a la Reforma. La Reforma sucede en los 1500. Para que nosotros entendamos, Santiago fue fundado en 1540, Concepción fue fundado en 1550. En esa época, 1540-1550, la Reforma estaba dando sus primeros pasos. 1540 todavía Enrique VIII era rey en Inglaterra, estaba dando sus primeros pasos en Inglaterra, y en 1553 asume su hijo, Eduardo VI, y ahí la Reforma se avanza. Entonces, para que lo ubique, cuando Chile estaba recién dando sus primeros pasos como colonia española, en Inglaterra estaban experimentando el proceso de la Reforma, para que nos ubiquemos en la época. ¿Qué caracteriza la Reforma? Yo creo que esto es importante, teniendo en cuenta toda esta identidad cristiana que en esta época ya tiene directamente, estamos hablando de por lo menos 1000 años, y si hablamos desde los inicios, por lo menos 1500 años, o 1300, 1400 años. ¿Qué caracteriza la Reforma? Es que reforma algo que ya estaba. No es que parte de la nada. Toma algo y le da una identidad especial. Yo quiero destacar las características de la identidad reformada porque son las que más nos marcan hasta el día de hoy como anglicanos. La Reforma tiene como base el hecho de que la Biblia, o sea, la palabra de Dios escrita, pasa a ser la autoridad suprema, tanto para el creyente como para la iglesia. Hasta ese momento, la autoridad era la iglesia. Ahora pasa a ser la escritura. Ese es un principio básico a tomar en cuenta. La escritura nos hace ir a cómo era la iglesia primitiva. Eso es lo que buscaba la Reforma, volver al tiempo de la Biblia. Por eso, lo primero que los padres reformadores ingleses logran es que cada iglesia tenga una Biblia en inglés, no en latín, en inglés, para que el pueblo inglés pueda escuchar la palabra de Dios en un idioma que ellos pueden entender. Esto, entre paréntesis, fue una de las poquísimas cosas que Enrique VIII autorizó durante su reinado.
que cada parroquia, por ley, tuvo que tener una Biblia. Entonces, ustedes tienen que entender que, primero que nada, las Biblias eran carísimas, muy pocas personas podían comprar una Biblia, y segundo, muy pocas personas sabían leer. Por lo tanto, lo que sucedía es que en la iglesia había una, y si alguien sabía leer, podía leerla en voz alta, y el resto de las personas podían escuchar. Entonces, la forma en que comienza la enseñanza bíblica a ser conocida en Inglaterra, y comienza este esfuerzo de los padres reformadores ingleses a trasladar la autoridad suprema desde la iglesia a la escritura, con la Biblia como palabra de Dios en el idioma del pueblo. Segundo, una de las cosas que se enfatiza en el periodo de la Reforma es que la salvación es por gracia. Antes de la Reforma, en la Edad Media, la iglesia tenía el monopolio de la salvación. El sacerdote, al bautizar, otorgaba la salvación. Por lo tanto, el sacerdote tenía el monopolio de la salvación. Por lo tanto, la iglesia monopolizaba la salvación. Si tú no eras bautizado, no eras salvo. El principio reformado que surge de la lectura de la Escritura es que nosotros somos salvos por gracia, o sea, por la fe de Jesucristo somos salvados. Y ese es un principio que se aplica. Entonces eso le da a la persona una responsabilidad personal delante de Dios de su propia salvación. Y lo que tiene que hacer la comunidad es acompañar a las personas en este proceso de acercarse a Cristo y después crecer en Cristo. Ese es un principio reformado que hasta el día de hoy la Iglesia Anglicana sostiene. Otro principio que para nosotros hoy día es natural, pero que en esa época fue una enorme novedad, es que el pueblo adora a Dios en su idioma. Si ustedes tienen de mi edad para arriba, yo tengo 63 años, Chile comenzó, el pueblo católico romano, a adorar a Dios en castellano a mediados, es decir, el 62, 63, 1962, 1963, hasta antes de eso siempre la misa fue en latín. Bueno, en Inglaterra esto partió cuando se creó el primer libro de oración común, que fue el primero en 1549. El 1549, sí, ese fue el primero. Entonces ahí comenzó la reunión a hacerse en el idioma del pueblo, todo el mundo podía entenderlo. Podían entender. Entonces el clero pierde el monopolio. Los padres reformadores fueron enfáticos en esto porque nadie tiene el monopolio, ni del pueblo de Dios, ni del evangelio, ni de la salvación. Esos son todos principios que le pertenecen a Dios. Entonces eso es parte esencial de la característica reformada de la Iglesia Anglicana, es que la adoración es en el idioma del pueblo. Un dato anecdótico: la primera vez en la historia de Chile en que un grupo en Chile adoró en su propio idioma fue en un culto anglicano. No fue en castellano, porque eran todos ingleses, pero la primera vez que un grupo en Chile adoró en su propio idioma fue en Valparaíso. Los anglicanos residentes se organizaron y hacían sus reuniones en inglés. Y otro dato, a principios del siglo XX, por ahí por 1902, 1903, probablemente en Chile habían comunidades anglicanas organizadas en 4 idiomas: inglés, castellano, mapudungun y yamana. ¿Por qué? Porque el principio anglicano es que tú tienes que adorar a Dios en tu propio idioma, en el idioma de tu corazón, en el idioma de tu mente. Entonces se hizo el esfuerzo de evangelizar y permitir o hacer todo lo posible para que las personas adoraran a Dios en su propio idioma. De eso surge
una de las características distintivas del anglicanismo, que es el libro de oración común. El primer libro de oración común es de 1549, el segundo es de 1552, y el que nosotros tenemos, el nuestro, voy a ver no sé si ustedes me están viendo, chiquitito aunque sea, pero este libro es una copia directa de lo que pasó a ser la edición final el de 1662. Esta página que ustedes están viendo acá es el de 1662. La figura central de la reforma es el arzobispo Tomás Cranmer. Todos los esfuerzos fueron en la época de Cranmer. Cranmer murió en 1558, él fue depuesto por la reina María, la reina María en 1556. Entonces, él, hasta antes de 1556, 1553. En 1553, ahí todo lo que nosotros tenemos hoy día como fundacional anglicano surge antes de ese año, 1553. ¿Qué más tenemos que decir? El anglicanismo siempre ha tenido corrientes dentro de la iglesia. El anglicanismo no ha sido monolítico. Ha tenido corrientes en la iglesia y es importante que ustedes lo tengan en cuenta. La primera corriente que surge con fuerza dentro de la iglesia es lo que después se denominó el puritanismo. Eso surge a finales de los 1500 y perdura hasta dentro de la iglesia de Inglaterra hasta los 1660, más o menos. Es decir, tiene una duración dentro de la iglesia de Inglaterra de como 70, 80 años. El puritanismo siempre pensó de que la reforma en Inglaterra necesitaba avanzar más. Habían otras cosas que tenían que hacerse y ellos lucharon fuertemente por eso. Y eso ocasionó el surgimiento de un grupo que lo único que les caracterizaba es que eran antipuritanos. No querían ir hacia donde los puritanos los estaban llevando. Y ese grupo surge, es reaccionario al movimiento puritano, surge hacia finales del siglo XVI y perdura hasta el siglo XVII. Esta pugna llegó a tal nivel que hubo una guerra civil. La guerra civil fue ganada por el partido puritano, pero en el largo plazo los que ganaron el punto fueron los antipuritanos, porque los puritanos no lograron establecerse. Cuando falleció su líder, no lograron proyectarse más allá del tiempo, y la monarquía volvió a Inglaterra, y con la monarquía volvió el anglicanismo. Durante el puritanismo, el anglicanismo desapareció en Inglaterra. Y con la restauración de la monarquía, el anglicanismo volvió. Por eso la fecha de 1662, porque la monarquía vuelve a Inglaterra en 1661, y una de las primeras cosas que hace él es restaura la iglesia de Inglaterra, restaurando el libro de Cranmer con unas pequeñas modificaciones, que es el libro de 1662. Después de 1662 surgen grupos. Uno que se llama la Baja Iglesia. No sé, a lo mejor has escuchado esta expresión en inglés, Low Church. Esa es la Baja Iglesia. Son personas de tendencias puritanas que deciden permanecer en la iglesia. La mayoría de los puritanos, de los pastores puritanos, abandonan la iglesia. Cuando en 1662 Carlos II exige un compromiso de lealtad hacia la monarquía, la mayoría de los puritanos, para continuar su ministerio dentro de la iglesia, la mayoría de los puritanos abandonan la iglesia, pero aquellos que permanecen, que también es un grupo numeroso, se pasaron a formar lo que se llama la Baja Iglesia, que mantienen los principios puritanos sin buscar cambiar el sistema político del país, y entendiendo de que el sistema de la iglesia, eso no era cosa de ellos, era cosa de la monarquía. Entonces, esa es la Baja Iglesia.
si tú quieres hoy día, son los herederos dentro del anglicanismo, del puritanismo. Surge también otro grupo que se llama la Alta Iglesia, que son los herederos de los antipuritanos. Ellos enfatizan más que la escritura, más que la evangelización, más que la conversión personal, ellos enfatizan la estructura ritual de la iglesia. Esa es la iglesia, tiene un altísimo concepto de la iglesia. Ellos son los que se llaman, si tú has escuchado en inglés, este concepto es el High Church, ese es el grupo. Y también un poco después surge un tercer grupo que se llaman, hoy se me adelantó la cosa, se llaman los latitudinarios, de latitud, de amplitud, aquellos que son influenciados por las corrientes del Renacimiento, del humanismo, y creen de que la razón humana también te permite, no la escritura, no la tradición, no la iglesia, sino que la razón es la que debe guiar tu comprensión de todas las cosas, fe incluida. Esos son los latitudinarios. La mayoría de estos grupos evolucionan, como vamos a ver más adelante, a otros grupos que existen hoy día. En 1730, la Baja Iglesia experimenta lo que podemos hoy día denominar un avivamiento, el gran avivamiento inglés. En la década, un poquito después de 1733, 1735, por ahí en esa época, de ahí surge el avivamiento inglés con la época de los Wesley y William Wilberforce. Bueno, ellos hacen un gran énfasis en predicar al corazón de las personas, buscando la conversión personal de las personas, un estilo de vida que refleje lo que vemos en la Escritura. Nosotros en Chile somos herederos espirituales directos de este grupo. Esa es nuestra, como Iglesia Anglicana Chilena, este es nuestro, nosotros podemos decir, esta es nuestra raíz histórica, el movimiento evangélico dentro de la Iglesia de Inglaterra. En el siglo XIX se produce, en medio de enormes cambios sociales, económicos, culturales, una reacción de personas que frente a los cambios buscan algo que les dé solidez, a lo cual puedan anclar sus vidas, porque ven que hay demasiados cambios y no están satisfechos con el movimiento evangélico, y ellos optan por buscar la solidez en la estructura de la iglesia, en la tradición de la iglesia. Ese grupo pasó a denominarse con el tiempo los anglo-católicos, que hasta el día de hoy persisten en la iglesia anglicana. Y hacia finales del siglo XIX comienza a surgir fuertemente en la iglesia. Yo lo he caracterizado con el nombre de liberales, pero ha tenido varios nombres en el tiempo. Liberales es un nombre que yo estoy dando, ellos jamás se considerarían liberales, porque liberal tiene una connotación para ellos negativa. Pero liberales son los grupos que piensan de que la razón humana te guía, y la razón humana progresivamente ha ido abandonando más su raíz cristiana. Ya hacia finales del siglo XIX la razón humana era absolutamente agnóstica, y mucho del mundo liberal entiende de que la única manera de adquirir conocimiento no es a través de la escritura, ni siquiera a través de la tradición, sino que a través de la razón. Entonces, esos son los tres grandes grupos que hasta el día de hoy existen en la iglesia anglicana: los evangélicos, los anglocatólicos y los liberales. Nosotros en Chile somos una iglesia, yo debo decir, al menos esta es opinión personal, que nosotros hemos sido bendecidos al tener una identidad única. Nosotros no tenemos conflictos internos. Nosotros somos todos, Chile históricamente siempre ha sido una iglesia del ala evangélica dentro del anglicanismo mundial, que debo decir que es el ala más numerosa dentro del anglicanismo a nivel mundial, especialmente en los países no angloparlantes. Es decir, en África la mayoría de los anglicanos son evangélicos, por ejemplo. Quiero ir resumiendo lo que hemos dicho. Entre paréntesis, esta charla la van a tener ustedes, porque yo estaba entregando una montonera de información y probablemente a esta altura ya están medio
confundido con lo que estoy diciendo, así que esta charla la van a poder ver después también. Y esta presentación también la van a poder tener, así que pueden repasar todo lo que estoy viendo. ¿Cuáles son las características? Con esto es lo que quiero que se queden. Primero, la identidad anglicana está basada en la Escritura. Eso es esencial recordar. Segundo, nosotros tenemos una doctrina específica, una doctrina que es católica en el sentido que refleja el cristianismo universal, pero también es protestante, porque fue reformada. Y nuestra doctrina se reconoce como parte de la Iglesia Universal, pero con una clara identidad protestante, o si lo quieres, reformado. Eso vamos a conversar un poquito más, esos conceptos de protestante y reformado, en algunas charlas de las que vienen. Pero en nuestra doctrina, si tú lees los 39 artículos, donde está basada nuestra doctrina, o está escrita nuestra doctrina es bíblica y toma en cuenta la fe cristiana histórica que nos ha guiado desde siempre. Otra característica del anglicanismo es, como ya lo dije, la adoración en el idioma del pueblo. También la Iglesia anglicana ha optado por mantener el gobierno episcopal. La mayoría del cristianismo en el mundo usa el gobierno episcopal. Solo dentro del mundo protestante hay algunos que no lo usan, pero la mayoría del mundo cristiano usa el gobierno episcopal. No creemos que es el único, sino que creemos que es el más adecuado para nosotros. Y otra característica del anglicanismo es que los laicos participan en el gobierno de la iglesia. A nivel de iglesia local, eso se ve en el hecho de que la iglesia tiene un concilio a nivel diocesano, y a nivel de provincia se ve en el hecho de que existen sínodos y comisiones permanentes del sínodo que acompañan al episcopado en el gobierno y la administración de los asuntos de la iglesia. Entonces, esas son las características esenciales del anglicanismo tal cual nosotros lo conocemos en Chile, que tiene su raíz, como dije, reformada y para nosotros evangélica. Esa es la charla. Voy a continuar grabando con estas imágenes para responder dentro de la misma charla las preguntas que ustedes puedan tener. Entonces, le voy a pedir al obispo Enrique que me vaya diciendo las preguntas. Usted las está viendo, yo no estoy viendo esa cosa. Entonces, tú tienes que decirme, a lo mejor más de alguna pregunta se puede aglutinar y podemos pasar un tiempo. Eso. Vamos a comenzar con algunas preguntas. Una de ellas está escrita aquí. Si quieres hacerla de voz, desmuteate y hazla nomás. Yo quiero hacer una pregunta como para comenzar. Sami, ¿puedes explicar un poquito qué es el libro de oración común? Lo mencionaste, pero sería bueno a lo mejor explicarlo. El libro de oración común es el libro que recoge toda nuestra liturgia, o sea, todo lo que usamos cuando nos juntamos para adorar y bendecir a Dios. El día domingo está todo acá. La Santa Cena está acá. El culto de bautismo, el culto de matrimonio, el servicio fúnebre. Todo lo que hacemos el día domingo está. Es una característica de la Iglesia Anglicana, es que su liturgia es escrita y es conocida y utilizada por todos. Hay otras iglesias que tienen también su liturgia escrita. La Iglesia Católica Romana tiene su liturgia escrita, pero lo único que tiene la liturgia es el sacerdote. El resto participa simplemente conociéndolo de memoria. El mundo anglicano siempre ha tenido la liturgia. Hoy día, cuando yo era chico, eso fue 1000 años atrás, en la iglesia uno tenía un librito de este tamaño. Este era el librito de oración común que existía. Había que tener re buena vista. Nosotros hoy día utilizamos la liturgia a través de presentaciones PowerPoint, pero si en tu iglesia usas liturgia, está basada en el libro Oración Común Chileno, que es una adaptación de 1662 a la realidad nacional. Hugo, vamos a conversar más de eso cuando hablemos de la reunión cristiana, eso lo vamos a conversar más. Hugo pregunta,
lo siguiente. Si bien hemos visto el origen de la Iglesia anglicana, ¿en qué momento comenzó a denominarse anglicana propiamente tal, diferenciándose de otras denominaciones contemporáneas? Eh, yo creo que el anglicanismo, tal cual lo conocemos nosotros, es un producto del siglo XIX. Cuando, como les dije, el anglicanismo trasciende las fronteras políticas del Imperio Británico. Comienzan a haber anglicanos como por ejemplo en Chile, que no era parte del Imperio Británico. Entonces, ¿cómo denominar a esta iglesia? Si tú vas a predicar a los yámanas, no le vas a hablar de la iglesia de Inglaterra. Entonces, comienza en natural a buscar una palabra que exprese esta fe que hemos hablado acá, más allá que simplemente la fe oficial de un país, porque en Inglaterra, la iglesia de Inglaterra, que es la iglesia anglicana en Inglaterra se llama Iglesia de Inglaterra, es la iglesia oficial. Entonces, no, aquí no es iglesia oficial. Entonces, por ahí surge el concepto de anglicanismo, que como lo dije, es algo que busca enfatizar todos los principios que vimos al final, esto bíblico, el tipo de gobierno, el tipo de liturgia que tenemos, todo es el hecho de que los laicos participan en el gobierno de la iglesia, eso es lo que es el anglicanismo. Entonces, cuando la iglesia se hizo global, eso es lo que podríamos decir. Pasa más allá de ser una iglesia colonial, pasa a ser una iglesia global. Ahí se empieza a usar el concepto de iglesia anglicana, en el siglo XIX. Nati pregunta, ¿cuál sería entonces la diferencia entre los católicos y los anglicanos anglocatólicos? Yo creo que ese es el gran problema que tienen los anglocatólicos. Yo no soy anglocatólico, por lo tanto, honestamente, no sé cómo lo enfrentan ellos. Yo soy evangélico, por lo tanto, yo veo la dificultad que tienen. Ellos tienen una dificultad, porque Roma, en el Vaticano II, tomó decisiones que actualizaron la iglesia, que desconfiguraron todo lo que era el anglocatolicismo dentro de la iglesia de Inglaterra. Ellos tenían mucha más cercanía con Roma antes del Vaticano II. Después del Vaticano II, el anglocatolicismo entró en lo que nosotros podríamos ver en un declive. Hoy día los anglocatólicos en el mundo anglicano están de capa caída. Es un grupo que está disminuyendo fuertemente porque no tienen a quién mirar como modelo. Antes era natural para ellos emigrar hacia la Iglesia Católica Romana. Entre paréntesis, yo estoy tratando de acostumbrarme. Cuando hablo de Iglesia Católica, digo Iglesia Católica Romana, porque yo me considero parte de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica significa la Iglesia cristiana. Yo soy parte de la Iglesia cristiana. No le entrego el nombre a otro. Yo creo que hay que pelear esos nombres. Hay que sostenerlos y utilizarlos. No entreguemos parte de lo nuestro a otros, porque es mío. Si alguien te dice, yo soy católico, tú no eres católico, yo soy tan católico como tú. Tú eres católico romano, yo soy católico anglicano. ¿Por qué? Porque significa que soy cristiano. Preguntan aquí si en algún momento, me imagino, en algún momento de este taller veremos las diferencias entre otras ramas del cristianismo que también surgen de la Reforma, como el luteranismo o el presbiterianismo. Es una introducción corta. Creo que voy a mencionar al pasar los diferentes tipos de gobierno de iglesia. Ahí voy a mencionar para que entendamos. Pero no estoy buscando ver qué es lo que piensan los luteranos, qué es lo que piensan los presbiterianos, porque si no, ahí tendríamos que usar mucho más tiempo. Daniel pregunta, se ha dicho que el origen de la IH, de la Iglesia Anglicana de Chile, tuvo su origen en 1730 y se hace mención de los Wesley, lo que, sin embargo, da origen a otra denominación. Lo que yo dije es que nosotros somos... Cuando estoy hablando de que nosotros, en Chile, yo voy a hablar a nivel personal. Yo soy un anglicano evangélico, soy heredero histórico del avivamiento inglés. Pero mi origen es cuando nace mi iglesia. Eso no, cuando nace la iglesia.
La iglesia anglicana nace cuando nace la iglesia. Eso vamos a conversar un poco más, eso más adelante. La iglesia anglicana no surge en la Reforma, no nace en la Reforma, ni tampoco nacemos en los movimientos posteriores. Los movimientos posteriores reforman o buscan que nosotros enfaticemos los principios bíblicos de una manera más explícita, pero no surgen de ahí. La iglesia, ¿cuándo surge? Si te preguntan, ¿cuándo nació? ¿Desde cuándo existe la iglesia anglicana? La respuesta sencilla es: la iglesia anglicana existe desde el momento en que surge la iglesia. Esa sería mi respuesta. Porque tampoco le entrego eso al católico romano, porque la iglesia católica, la iglesia histórica, es tan católico romana como nuestra. Los padres de la iglesia, San Agustín, por ejemplo, es tan católico romano como nuestro. Gracias, obispo Samuel, por estar con nosotros. Vamos a esperar con ansias el próximo viernes. Y para terminar, quiero pedir al pastor Martín que nos dirija en oración, por favor. Padre, muchas gracias por este tiempo de poder compartir, de poder escuchar lo que el obispo Sami ha compartido con nosotros, que tiene que ver con la historia, tiene que ver con datos, con fechas, pero Señor, sobre todo tiene que ver con tu obrar en la historia, que sea algo que nos recuerde que tú eres el Señor soberano de la historia y que si bien en nuestro mundo, desde nuestra perspectiva, las cosas cambian, hay eventos, tu plan es eterno y tú tienes toda la historia de este mundo en tus manos. Y qué maravilloso poder recordar que nosotros somos parte de esa historia, que en tu gracia nos has incluido en tus planes soberanos y eternos, y que la iglesia anglicana, nuestras congregaciones, son también parte de tu gran pueblo, de este pueblo que desde los días de Abraham tú prometiste, Señor. Un gran pueblo de todas las naciones, de todas las lenguas. Y qué maravilloso, Señor, que podamos aprender más de estas cosas. Te pedimos que sea de bendición para nuestras vidas, de ánimo para cada uno de nosotros. Y te agradecemos nuevamente por este tiempo y sobre todo te agradecemos por tu gran amor hacia cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.